nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla. Dios le bendiga, amada iglesia. Aleluya. Dios le bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Contentos porque hoy tenemos la final? Veo muchas camisetas por ahí. ¿Vamos a ganar? ¿Hay con qué? Aleluya. Muy bien. Quiero que por favor aliste su cuaderno de notas, su agenda. Hoy vamos a estar teniendo un tiempo aquí en la palabra del Señor. Y he titulado el mensaje de hoy. ¿Cómo lo he titulado? La llave espiritual. La llave espiritual. Aleluya. Vamos a ver cuál es esa llave espiritual. Amén. Muchos de los momentos, iglesia amada, muchos de los momentos más importantes en mi vida, en la vida espiritual, son la adoración y deben ser y serán siempre la adoración. La adoración nos permite de alguna manera conectarnos con nuestro Rey y Señor. Es allí en la adoración donde tengo esos momentos de intimidad con Dios, que permito que Él haga lo que tenga que hacer en mi vida. Yo me imagino que también te ha pasado lo mismo que a mí. Que en medio de la adoración muchas veces experimentamos libertad, renovación y una palabra de esperanza en medio de la adoración. El Señor nos recuerda cómo, cuánto nos ama. Y escucha bien. Nosotros tenemos que ser parte activa de una batalla espiritual. Queramos o no queramos, somos parte activa. ¿Y por qué? Porque parte somos o no, y no estamos exentos de una batalla espiritual. Pero podríamos ser parte no activa. En el sentido de que aunque estamos exentos, procuramos ignorar esa batalla espiritual. Y a veces nos pasa. Pero cuando adoramos, cuando tú adoras, cuando yo adoro, somos parte activa de esa batalla espiritual, donde irremediablemente, escucha bien iglesia, donde irremediablemente la victoria va a ser del Señor. La victoria va a ser del Señor. Aleluya. Y hoy quiero que vayamos a la palabra. Juan capítulo 4, verso 23. Y vamos a estar trabajando ahí, y este va a ser el texto base de la enseñanza. Juan capítulo 4, verso 23. Y dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora viene, y ahora es, ¿cuándo qué, iglesia? Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué hacen esos adoradores? Adoran en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores.
En este texto, amada iglesia, si nosotros nos metemos en el contexto, se refiere a un encuentro, a una conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. Y el Señor aquí en este texto nos enseña y nos da unas pautas tremendas sobre el poder que tiene la adoración. Pero la adoración en espíritu, en verdad. Y cuando realmente hay una adoración en espíritu, se manifiesta el poder de Dios. No hay vuelta atrás. Se va a manifestar el poder de Dios. La adoración nos lleva a que haya libertad. La adoración trae libertad, la adoración trae sanidad. ¿Qué más trae la adoración, iglesia? La adoración nos permite que los demonios huyan de nuestra vida, porque tienes la autoridad del Dios Todopoderoso. Y lo primero que hoy, el primer punto que hoy vamos a estar tratando es, ¿qué es lo que Dios está buscando? Adoradores. Dios busca adoradores. Punto número 1, Dios busca adoradores. Mira a la persona que tiene al lado. Héctor, Dios busca adoradores. Dile a la persona que tiene al lado, Dios está buscando adoradores. Por consiguiente, dile, Dios te está buscando. Héctor, Dios te está buscando. Aleluya. Dios busca adoradores. Y si miramos la palabra, ella es clara. Y ella dice, en el texto es claro. Y no dice el texto que Dios busca adoración. No, no, no. El texto dice y está diciendo que busca adoradores. Son dos cosas diferentes. Buscar adoración o ¿qué es lo que busca? Adoradores. Si miramos, Dios tiene adoración. Los ángeles le adoran. Los arcángeles le adoran. Dice la palabra que la creación le adora. Y cantábamos ahorita un himno y la creación te adora. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Literalmente Jesús en el Evangelio lo que nos dice y habla directamente, dice, porque tales adoradores Dios está buscando. Eso es lo que dice en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Quiere decir esto que Dios no quiere adoración? No. Pero su búsqueda no se centra en una adoración sin importar su procedencia. Para Dios es importante de dónde procede la adoración. Si realmente en mi vida y en tu vida hay una adoración que llegue al trono de Dios. Por eso dice que a Él es muy exquisito, iglesia. Y Él quiere la mejor adoración. Dios busca verdaderos adoradores. Entonces podríamos decir que hay falsos adoradores. Y hay falsos adoradores, iglesia. Aquí dice que el Padre está buscando adoradores. Dios, el Señor es el que busca. Es decir, Él es el que toma la iniciativa. El Padre toma la iniciativa. ¿Y sabes qué pasa? Que Satanás siempre va a estar ahí. Satanás va a tratar de impedir que esto resulte bien. Que la adoración que tú le debes dar, que yo le debo dar al Señor, resulte bien. Porque Él siempre quiere interponerse
Él siempre quiere destruir. Muchas veces podemos ofrecer a Dios lo que Él no está buscando, iglesia. Lo que Él no busca. Y Él lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. Y todo el mundo adora, ¿cierto? Y más hoy, con el partido. ¿Cuántos están adorando a la selección? ¿Ah? Y llegan y levantan las manos y hasta se desmayan. Y quedan allá tendidos. ¿Cierto? Y hay muchos que van más allá de apoyar, a adorar. Y se nota. Entonces, hay que tener cuidado. ¿A quién o a qué adoramos? Y si la palabra habla de verdadera adoración, de una adoración en espíritu y en verdad, entendemos entonces, iglesia, que hay falsos adoradores, o que hay una falsa adoración, o que esa adoración es en la carne. Es decir, mi vida no está bien delante del Dios Altísimo. Y quiero ofrecer una adoración, pero esa adoración no es una adoración genuina, porque mi conducta no es la correcta, porque mi forma de actuar no es la correcta, porque mi carácter no es el correcto, porque mis actitudes no son las actitudes, porque quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Y ahí no hay una genuina adoración, no hay una adoración en espíritu y en verdad. Y se convierte en una falsa adoración que no llega a la presencia de Dios. Y por eso no está el poder en tu vida. Por eso no hay victoria en tu vida, iglesia. No es fácil, iglesia. La verdadera adoración va mucho más que entonar, cantar una canción. Adorar quiere decir rendir mi vida, morir al yo, a mi voluntad, entregar todo mi ser al Señor, rendirme a Él y aceptar la voluntad del Dios Todopoderoso, iglesia. Hoy cantamos, entonamos alabanzas preciosas. Letras que Dios dio a alguna persona y Él compuso ese coro. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos esa letra y la hacemos nuestra. Y a veces hasta ruedan lágrimas por nuestras mejillas. Y la hacemos nuestra, esa canción. Y levantamos nuestras manos y batimos nuestras manos. Pero ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi diario vivir? ¿Qué de lo que hago? ¿Qué de mi comportamiento en mi hogar? Con mi esposa, con mis hijos. ¿Cuál es la verdadera adoración? La que damos en espíritu y en verdad, cuando nos doblegamos a la voluntad del Señor, iglesia. En otras palabras, iglesia, cuando cantamos aquí, los himnos, las canciones son como el vehículo que nos lleva a algún lado. Son ese vehículo que nos permite adorar, iglesia. Pero ¿qué realmente de lo que estoy viviendo, iglesia? De lo que estoy haciendo. Y no muchos están dispuestos a entregar su voluntad,
a doblegar su voluntad, su ego, su yo, su orgullo, su prepotencia. No muchos están dispuestos a hacer un cambio en su vida, iglesia. Pero la verdadera adoración es una vida entregada, una vida rendida, iglesia, una vida que está aquí, vivió, pero que ahora acepta la voluntad de Dios. Que quizás no era la mejor forma de vivirla, pero ahora acepta, conoce al Señor y sabe que tiene que cambiar y sabe que tiene que doblegar su voluntad. Adoración, iglesia, es lo que somos, lo que yo doy a Dios, iglesia. Y hay muchas personas que confunden adoración con un ministerio. Ministerio, iglesia, y en las iglesias se habla mucho del ministerio de adoración, del ministerio de evangelismo, de muchos ministerios. Y el ministerio es lo que yo recibo del Dios Altísimo. Pero eso que recibo, tengo que transmitirlo, tengo que darlo a la iglesia para que haya crecimiento, iglesia. Entonces un ministerio es ¿qué? Es poder bendecir a los demás. Es decir, que Dios nos da, nos usa y nos convierte como en esos canales para bendecir a los demás. No para creerme que ya conozco muy bien la palabra y entonces ahora miro de reojo. Ahora soy el chacho, como dicen. Ahora soy el reverendo. No, iglesia. Ahora somos los siervos del Señor. Los que servimos realmente. Los que entendemos que una adoración en espíritu y en verdad es para bendecir, es para hacer la obra de Dios. Somos canales para los que están angustiados, para los que no conocen, para los que están en necesidad, iglesia. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Y cuando no hacemos esto, entonces va a sonar raro esto. Y a veces escuchamos, ¿cómo es que esa persona tan usada, que tenía un ministerio tan grande, ahora está involucrado en esos asuntos, en esos escándalos tan tremendos, iglesia? ¿Cómo puede ser posible? Si él oraba y cuando él oraba se hacían milagros. ¿Cómo puede ser posible, iglesia? Claro que sí. Mira lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. En aquel día muchos les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Le dirán: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto, iglesia? ¿Qué pasó con ese hombre de Dios? ¿Cómo lo entiendo? Pues sencillo, iglesia, que tenía un ministerio, recibió un ministerio de Dios, pero nunca ha sido un adorador. No ha transformado su vida, no ha permitido que el poder de Dios tome el control de su vida. Y por eso es que hay falsos adoradores, iglesia. Hay personas que manipulan. Hay personas que se suben a un púlpito a enseñar y lo único que hacen es manipular al pueblo. Pero ¿qué de lo que vive? ¿Qué de lo que entrego a Dios? ¿Qué de mi conducta? Y pueden utilizar un lenguaje muy hermoso. Y pueden parafrasear. Y pueden manipular. ¿Pero qué de lo que yo le doy a Dios, iglesia? Necesito de toda su atención, iglesia.
Porque el mensaje está para masticarlo muy bien, no para pasarlo entero, iglesia. Y por eso hay muchas personas conocedoras del evangelio que andan confundidos. Porque cuando se enseña, no se vive la palabra de Dios, se manipula al pueblo. No es llenar un templo, iglesia, no se trata de eso. Se trata de la calidad, de lo que tú le das a Dios, de la adoración, de lo que hay en ti hacia Dios. Entonces, ¿ministerio qué es, iglesia? Lo que yo recibo de Dios para ser ese canal para bendecir al pueblo. ¿Y adoración qué es? Lo que yo doy al Señor, mi forma de vivir, iglesia. El Padre busca no ministerios, el Padre lo que busca es adoradores. Entonces recibir un ministerio, entre comillas, para que no se vaya a tergiversar o me lo vaya a entender mal, es sencillo. Y hacer ministerio, entre comillas, es sencillo. Pero ser un adorador genuino, en espíritu y en verdad, qué complicado es, iglesia. Qué complicado es. Y alguien puede recibir un ministerio de evangelizar, de predicar. Pero no es mío, viene de Dios. Aleluya. Dios me lo dio, te lo dio. Yo lo pongo ¿a qué? Al servicio de la obra. Pero el que edifica es el maestro de maestros. Él es el que edifica, iglesia. Él es el que hace que esa palabra penetre en nuestro corazón, que llegue a nuestro entendimiento y que realmente la coloquemos en práctica y haya un cambio de vida, que es lo que necesitamos. Diariamente, cambio de vida, iglesia. Aleluya. Algunos creen que un ministerio los acerca más a Dios, pero es un tremendo error, iglesia. Lo que nos acerca al Señor es la adoración verdadera. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál es mi rectitud hacia el Rey de Reyes y Señores? Entonces, resumiendo, adoración es lo que yo soy, ministerio es lo que yo hago, iglesia. Aleluya. Este ejemplo de pronto te puede traer mayor claridad. Mucha gente quizás ha tenido, escúchame bien, ministerio y ha sido adorador. Muchas personas pueden tener ministerio y han sido adoradores. Pero ¿qué sucede, iglesia? Y es lo que vivimos hoy en día en muchas iglesias, y tengo que hablarlo así, que en el transcurso del desarrollo del ministerio empezaron a ocurrir muchas cosas que afectaron la relación con Dios y se perdió la adoración. Pero sigue haciendo ministerio, siguen haciendo ministerio. Hubo una conexión con el Señor, fueron adoradores, daban lo mejor para el Rey y recibieron ministerio, pero en su caminar perdieron el norte. Y es lo que sucede en muchas iglesias. Por eso digo que no se trata de llenar templos, iglesia. Se trata es de masticar la palabra, de aprender la palabra del Señor, lo que realmente el Señor tiene para tu vida y para mi vida. No podemos permitir manipulaciones, iglesia. Y realmente lo costoso no es el ministerio. Lo costoso que es ser un adorador genuino. Eso es lo costoso, iglesia. Porque me va a costar dejar muchas cosas.
Me va a costar abandonar muchas cosas. Me va a tocar ya dejar de priorizar mis criterios, mi forma de pensar, mi sabiduría humana, mi ego, mi orgullo. Hay que renunciar a uno mismo, iglesia. No es fácil, no es fácil. Por eso necesitamos la ayuda poderosa del Rey y Señor, el Espíritu Santo, que repose sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo, que dice el Señor en su palabra, que Él cuando iba a partir, ¿qué dijo? ¿Qué nos dejó? El Espíritu Santo, para consolarnos, para llenar, para que nuestra vida con Él sea una vida de adoración genuina al Rey y Señor, que merece toda la exaltación, iglesia. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Escucha esto. No se es un gran hombre, no se es una gran mujer. De acuerdo al ministerio que se tenga. No. No se es. El ministerio puede ser muy grande y, como hablan hoy en día, un ministerio muy poderoso. Porque cuando lo publican, el ministerio poderoso de tal y tal. No, el ministerio poderoso es el del Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Aleluya. Entonces, no se es un gran hombre o no se es una gran mujer de acuerdo a la capacidad del ministerio o al ministerio que tenga. No, se es un gran hombre, una gran mujer de Dios, si soy un genuino adorador de Dios. Si le entrego lo mejor de mi vida, iglesia. Sobre todas las cosas, antes de un ministerio, debo ser un adorador. Un adorador con mi vida, iglesia. Entonces, número 1, Dios que está buscando verdaderos adoradores. Punto número 2, iglesia. Hay un enemigo que siempre quiere destruir. ¿Y cómo se llama? Satanás. ¿Y sabías que punto número 2 lo he titulado Satanás detesta que adoremos a Dios? Y es así, iglesia. Solo puede adorar al Señor y darle la mejor adoración una persona que realmente ha entregado y ha doblegado su voluntad al Señor. Y a Satanás no le preocupa, escucha bien, a Satanás no le preocupa que tengamos un ministerio o que estemos involucrados en un ministerio. No, a él no le preocupa eso. A él lo que le preocupa es que tú y yo seamos unos adoradores genuinos. Eso es lo que le preocupa a Satanás. Debemos anhelar, iglesia, tener ministerio, involucrarlos en un ministerio. Pero antes debemos ser verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Aleluya. Cuando un ministerio es grande y se cree que por eso estamos más cerca de la gloria de Dios, resulta que nos equivocamos. Porque cuando la persona falla, cuando la persona se involucra en cosas que no son correctas, el oprobio para el evangelio va a ser mayor. Y por eso afuera algunos dicen, aún algunos familiares pueden decir, yo prefiero estar afuera que ir a su iglesia. Y es una realidad. ¿Y sabe por qué lo dicen, iglesia? Quizás puede ser por alguna conducta que yo tuve, por mi forma de actuar, por mi orgullo, por mi ego, porque no le doy lo mejor al Señor. Y entonces a Satanás
no le preocupa eso, porque él sabe que si el ministerio es grande, pues el oprobio va a ser más grande. Y por eso hay muchos que no quieren saber absolutamente nada del evangelio. Satanás no le preocupa su ministerio, le preocupa la adoración. La palabra nos enseña y es clara y nos dice que hay un cielo, pero hay un infierno. Está Dios, y aunque Dios nunca, escúcheme, Dios nunca será equiparable, también está Satanás. Entonces, hay dos opciones, iglesia. O pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. No hay tibios. O vivimos una vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, o sufrimos una condenación eterna. Esto lo enseña la palabra de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que Dios hizo, iglesia? Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, unigénito, al Cordero precioso, que no tenía mancha alguna, y lo entregó, y dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es nuestro Rey, iglesia. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, iglesia. Esa es la obra más maravillosa, esa es la obra de amor más increíble que pudo hacer el Señor Jesús. Tenemos que tener conciencia, iglesia, de las consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida cuando rechazamos esa obra de Dios en la cruz, esa obra del Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. ¿Sabías que Dios nunca te rechaza? Nosotros somos los que le rechazamos a Él. ¿Y cómo lo rechazamos? Con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, iglesia. Él siempre está ahí presto. Su amor incomparable siempre está ahí, iglesia. Tenemos que ser entendidos y cambiar nuestra conducta, iglesia. A Satanás sí le preocupa que alguien sea un genuino adorador. Satanás fue un ángel caído, iglesia. Originalmente está el Señor y Satanás con minúscula, un Dios en minúscula. Y fue Satanás echado, ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios, porque quiso tocar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede, iglesia? Satanás no pudo ni puede destruir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Destruir lo que más ama el Señor. ¿Y qué es lo que más ama el Señor, iglesia? Tu vida y mi vida. Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros, iglesia. Entonces a Satanás detesta que adoremos, y él va a procurar impedir que hagamos esa tarea y que la hagamos bien. Mira lo que dice el Salmo 102, verso 18, desde el verso 18. Y nos muestra que en la adoración se libra una verdadera lucha espiritual que tiene como resultado manifestar el poder de Dios. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 102, verso 18 en adelante. Que se escriba esto para las generaciones futuras, y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Verso 19. Miró. ¿Quién miró? El Señor desde su altísimo santuario. Contempló
la tierra desde el cielo. Verso 20. ¿Para qué, iglesia? Para oír los lamentos de los que, de los cautivos, y ¿qué iba a hacer? Y liberar a los condenados a muerte. Miró el Señor desde el cielo a la tierra. Y me llama la atención el verso 19, iglesia. Jehová miró desde el cielo a la tierra para oír el gemido de los presos, para oír el clamor profundo de los que están prisioneros, de los que están encadenados y de los que están oprimidos. Tremendo, iglesia. Es decir, que cuando alguien que se sienta atado, cuando alguien está prisionero, angustiado, en verdaderas cárceles espirituales, Dios, nuestro Rey Señor, nuestro Señor Jesucristo, está ahí atento, iglesia. Está ahí con sus manitos de amor para sacarnos. Por eso dice que Él miró desde los cielos al oprimido, al que anda angustiado, iglesia. Ese es el Maestro precioso. Él recibe toda la adoración, iglesia. Y Él está aquí hoy, iglesia. Él está aquí hoy ministrando. El Espíritu Santo está ministrando a tu vida. No sé cuál es tu condición. No sé cuál es la adoración que tú le estás dando al Dios y Señor Padre eterno. No sé, tú lo sabes. Pero si hay que corregir, corrijamos, iglesia. Si hay que enderezar, enderecemos, iglesia. Como dice la palabra y decía yo al comienzo, seamos entendidos, iglesia. La palabra hay que hablarla como es y debemos ser entendidos, iglesias. Dios está atento al clamor. Cuando uno no la está pasando bien, tiene dos alternativas. Y quiero preguntar, ¿será que aquí en la iglesia alguien nunca la ha pasado mal? ¿O todos la hemos pasado mal en algún momento? En algún momento de la vida. Yo he pasado por momentos difíciles. Todos, aquí no hay quien pueda decir, yo no he pasado por ningún momento. Y cuando la hemos pasado mal o la estamos pasando mal, iglesia, hay dos alternativas. O me resiento, como hacen muchas personas, y dicen, pero ¿dónde estás tú, Dios? ¿Por qué estoy en esta situación? O la segunda opción, me quiebro delante de la presencia del Señor y elevo una oración y digo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi Padre eterno, porque tú eres el único que puedes libertar mi vida, que puedes soltar, romper esas cadenas, que me puede dar la libertad que necesita tu vida y mi vida, iglesia. Ese es el Señor. Esta es la clave, iglesia, para los que se sienten prisioneros, para los afligidos, para los angustiados, para los que andan en afán, para los que andan oprimidos, para los que no se sienten bien, iglesia. La clave es adorar, quebrarme, postrarme, reconocer, doblegar mi voluntad y decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí esa vasija que tú quieres que yo sea, Señor. Moldéame como tú quieras, Señor. Que no sea yo, que no sea mi orgullo, que no sea mi ego, Señor. Que sea tu preciosa voluntad en mi vida, iglesia. Aleluya, Señor. La clave es adorar. Oh, tremendo eres, Padre. Mire que Efesios, el capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. La lucha no es fácil, iglesia, no es fácil.
pero con el poder de Dios. Y siendo entendidos, lograremos la victoria. Amén. Muy bien. Hay una historia en la Biblia que la tomé para enseñar el punto número 3. Y es el punto número 3, lo he titulado: la adoración ahuyenta a los demonios. Y hago un paréntesis, iglesia. Discúlpame, pero tengo que hacerlo. Pido que por favor todos los celulares sean apagados. Seamos respetuosos con la palabra del Señor. Que este tiempo sea un tiempo que realmente aprendamos la palabra del Señor. Gracias. Punto número 3. La adoración ahuyenta los demonios. La adoración ahuyenta los demonios. Y en la palabra encontramos, hay un ejemplo tremendo que es el rey Saúl. En Samuel lo encontramos, iglesia. En el libro de Samuel, Saúl fue el primer rey, iba a ser ungido, va a tener ministerio. Escucha bien, Saúl va a tener ministerio. ¿Y ministerio qué es? De acuerdo a lo que hemos desarrollado hoy, ¿qué es un ministerio? Lo que recibo, lo que viene de Dios por su misericordia. Aleluya. ¿Y adoración qué es? Lo que sale de mí. Aleluya. Entonces por eso te invito a que vuelvas y leas Samuel, la historia del rey Saúl. ¿Y qué sucede, iglesia? Saúl nunca hizo altar a Dios. Nunca. Saúl nunca hizo altar. ¿Qué es altar a Dios? ¿Qué es hacer altar a Dios? Adoración, adoración, cambio de vida, adoración, transformación, permitir que el Espíritu Santo transforme, iglesia. Y si miramos, cada hombre de Dios en el Antiguo Testamento, cuando iba a ser ungido o cuando iba a recibir ministerio, iglesia, lo primero que hacía era altar a Dios. Eran lo primero que hacía. Y la Biblia nos muestra varios ejemplos. Noé, cuando sale del arca después de 40 días, ¿qué hizo tan pronto salió? Altar a Dios. Hizo altar a Dios, iglesia. Gedeón, otro ejemplo, es llamado por Dios y lo primero que hace es altar a Dios, iglesia. Abraham es llamado por Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Altar a Dios. ¿Pero qué hizo Saúl? Iba a ser ungido, iba a recibir ministerio. Nunca en su vida hizo altar a Dios, iglesia. Es decir, que Saúl, escúchame bien, Saúl recibió ministerio, tuvo ministerio, pero nunca fue un adorador. Nunca. Y por eso encontramos esa historia en la palabra del Señor. ¿Cuál fue el fracaso de Saúl? No hacer altar a Dios. Puedes recibir un ministerio, puedes estar en la iglesia, puedes asistir aquí, puedes estar involucrado en cualquier ministerio, pero nunca has dado una adoración genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Hay que tener cuidado, iglesia. Saúl, ¿qué hizo? Desobedeció. Y por esa causa de su desobediencia, él va a ser desechado. Pero te pregunto, si Saúl hubiese hecho altar a Dios cuando iba a ser ungido, quizás podríamos encontrar registrado en la palabra que su final, que su descendencia no había pasado por lo que pasó.
¿Cuál fue el final del rey Saúl? ¿Cómo terminó? Hechicería, adivinación. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿cómo es que un hombre que recibe ministerio termina en estas condiciones? ¿Cuál es la respuesta? Nunca fue un genuino adorador, nunca. De ahí el cuidado de lo que tú hagas, de lo que tú hagas con ese ministerio que Dios pone en tus manos, con lo que viene de Dios. Es una gran responsabilidad, iglesia. Pero es al otro extremo. ¿Está quién? Está David. ¿Y David qué fue? Un adorador. David fue un adorador, iglesia. Y mira esto. David, antes de recibir ministerio, fue un adorador. Diga, adorador. Dile a la persona que tiene allá al lado. Necesitamos ser, y pronúncielo así, adoradores. Aleluya. Ya estoy afónico. Aleluya. Cuando Saúl desobedeció, vino la ruina, ¿cierto? Y terminó muy mal. Entonces, la mayoría de las personas dicen, ¿y por qué sucede eso? Porque no fue un adorador. Es tremendo. Y es lo que se vive. Alabanza, por favor, me colaboran acá. Esta es la historia de Saúl, iglesia. Esto fue lo que pasó con Saúl. Saúl se encontraba atormentado. ¿Y qué hacía David? Adoraba. Aleluya. Y dice que cuando David adoraba, ¿qué pasaba con Saúl? Bajaba, ¿cierto? A Saúl se le iba ¿a qué? La opresión, iglesia. Iglesia, David nunca le dijo a Saúl, tómate este ibuprofeno, tómate un naproxeno para que te baje la presión, para que te quite el dolor de cabeza. No, iglesia. ¿Qué hacía David? Adoraba al Señor. Y entonces dice que Saúl, ¿qué pasaba con él? Se le iba la opresión. Iglesia, David antes de tener ministerio, fue un adorador. David, cuando derrota al gigante, ¿qué hacía David? Él cuidaba de las ovejas de su padre. Él sacaba las ovejas a pastear. Y mientras las ovejas pastaban, ¿cuál era la tarea de David? Adorar. David entonces, iglesia, antes de recibir un ministerio, fue un adorador. Y hay algo que marca ese caminar de David. A partir de la derrota del gigante Goliat, la vida de David cambia y va a ir a palacio donde está Saúl, y él va a llevar la adoración. Él va a llevar la adoración ¿a dónde? A palacio. Iglesia, donde hay un adorador genuino, allí hay salvación. Allí se levanta el nombre del Señor. Y cuando se levanta el nombre del Señor, el Espíritu Santo obra milagros, prodigios, iglesia. Aleluya. Iglesia, hace falta en este tiempo, iglesia,
Hacen falta verdaderos adoradores. Se necesitan verdaderos adoradores, iglesia. ¿Cómo no vamos a hacer un alto, iglesia, y mirar la palabra del Señor y decir: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué hacen, iglesia? Adoran en espíritu y en verdad, iglesia. Es necesario que se levanten adoradores. Ponte sobre tus pies, iglesia. El mundo necesita en este tiempo. Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando, iglesia. Cuando tú eres un genuino adorador, el poder de Dios se manifiesta, iglesia. La gloria de Dios cae y hay milagros. Para terminar, iglesia, David descubre la llave espiritual, y por eso el mensaje hoy lo titulé La llave espiritual. Si me acompañas por un momento a Apocalipsis capítulo 3, el verso 7, mira lo que dice, iglesia. Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Quién tenía la llave? ¿Quién descubrió la llave? David descubrió la llave. ¿Y cuál era la llave? La adoración genuina a Dios, iglesia. ¿Qué haces con la llave de tu casa? Cuando tú llegas allá, introduces la llave y abre la puerta, y puedes cerrar la puerta. Eso mismo lo haces en tu carro. Para David, la adoración fue la llave espiritual. ¿Sabes, iglesia? Para tu vida, para mi vida, esa es la llave espiritual, iglesia. El ser humano está buscando una llave que ahuyente la opresión. Todo ser humano está buscando una llave que ahuyente la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los pensamientos suicidas, que ahuyente tantas cosas que atravesamos, y que nadie, iglesia, nadie está exento. Aleluya. Y ahí está Jesús. Ahí está su amor incomparable. Levanta tus manitos, iglesia. Bátalas al Rey. No sé cómo estás viviendo, iglesia. Tú y el Señor. ¿Hay alguna persona nueva que hoy nos visite por primera vez? ¿Hay alguna persona nueva que nos visite por primera vez? Extiendo la invitación a que venga aquí al frente. Si hay alguna persona nueva, quiero orar por ti. Si hay una persona nueva en esta mañana. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Alguna otra persona nueva que nos visite por primera vez? Levanta tus manitos. Bienvenida hoy a la casa de Dios. Bienvenido, varón. Dispón tu corazón, tu vida. Deja que el Espíritu Santo, si esta palabra llegó a tu corazón y está marcando hoy un nuevo comienzo, permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Cierra tus ojitos ahí, varón. Repiten conmigo: Señor Jesús, hoy entrego mi vida, entrego mi ser, perdona mis pecados. Hoy quiero recibir esa llave preciosa. Hoy quiero estar en comunicación contigo a partir de hoy, Señor. Padre, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame a perseverar, ayúdame a crecer diariamente en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Bendigo a este varón, Señor, en el nombre de Jesús. Toca su vida, su corazón, Señor. Restaura todo su ser, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, que tu poder fluya sobre esta vida. Gracias por esta dama, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, Señor. Llénala de tu poder
Llénala de ti, Señor, y que desde ahora en adelante puedan hoy experimentar qué es vivir en tu presencia, qué es ser un verdadero adorador. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Iglesia, levanta tus manitos para terminar. Regálame 2 minutos. Hay ministración. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Hoy entendemos, Señor, cuán importante es levantar altar delante de ti, Dios. Y hoy, como iglesia, Señor, declaramos Su sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar.